tal? Buen día. En esta ocasión me tocó hablar acerca del uso de las gráficas para describir datos. Las gráficas son herramientas muy necesarias para nosotros, ya que nos permiten mostrar eh, los datos de una manera más amplia, se podría decir, ya que al ver los datos como datos en sí, a veces cuesta un poquito distinguirlos de tal vez algún rango es más grande que otro y así, ¿verdad? Entonces, en el uso de gráficas nosotros podemos eh, ver estos datos de una manera más amplia, de una manera más fácil, de una manera más segura, por decirlo así, ya que, como repito nuevamente, nosotros podemos visualizar los datos de una mejor manera. Esto puede servirnos tanto como para tomas de decisiones en una empresa, como para ver los censos de una población, para ver las finanzas también de una empresa, para ver incluso los movimientos del tipo de cambio, ya que el dólar, como sabemos, todos los días sube y baja de precio. Entonces esto nosotros lo podemos visualizar por medio de gráficas para no estar viendo los números como tal, sino que el uso de las gráficas es un poquito más fácil para nosotros, ya que con esto podemos mejorar y ver los datos y también las tomas de decisiones que se hagan, como el ejemplo que estaba poniendo anteriormente. Una empresa puede ver las ventas que han hecho a través del año, ya sea por mes, por trimestre, por semestre también. Entonces puede ver cuál mes es el que más ha vendido y pueden ver cuál es el mes que menos se ha vendido. Y esto, como dije anteriormente, puede servir para una toma de decisiones. Entonces, en el uso de eh, en las gráficas tenemos diferentes tipos de gráficas, ya que como bien sabemos hay muchos tipos de gráficas, como lo que son las gráficas de pastel, las gráficas de barras, los histogramas, los cartogramas, las barras agrupadas, las gráficas de pirámide. Entonces también tenemos las gráficas de Taiyo y Yoja, las gráficas de araña. Entonces, como tal, tenemos bastantes gráficas que este video se me hace muy corto para describir el total de gráficas que nosotros tenemos para poder mostrar todos los datos. De igual manera, es muy importante resaltar de que cada gráfica sirve para mostrar determinado grupo de datos, ya que no es lo mismo mostrar una gráfica de pastel que en sí muestra el 100% de, por ejemplo, las ventas, que una gráfica de lineal que va mostrando las ventas que transcurren a través de los meses. Entonces, eh, cada gráfica describe los datos de una manera según, según se necesite. Entonces es muy importante resaltar esto, ya que como menciono, existen muchos tipos de gráficas y necesitamos saber cuál es la gráfica que nosotros necesitamos para representar de mejor manera los datos que nosotros tenemos. Entonces, como repito, eh, hay muchas gráficas en las cuales podemos representar todos los datos que nosotros tenemos. eh, a continuación tenemos acá las gráficas de pastel. Entonces en esta gráfica nosotros podemos ver el 100% de nuestros datos, por así decirlo, de determinado grupo de datos, en los cuales se van separando. eh, Sigamos manteniendo el ejemplo anterior de las ventas. Por ejemplo, acá se podrían visualizar 5 meses y podríamos ver las ventas que hemos tenido durante esos 5 meses. También, por ejemplo, podríamos tomar las votaciones de una campaña electoral, que también podríamos tener aquí 5 representantes de estas campañas en las cuales podemos nosotros visualizar todos los datos
todos los votos que han obtenido estas personas en esta campaña. Entonces, para poder describirles de mejor manera este tipo de gráfica, voy a darles algunos ejemplos. Entonces, como bien lo mencionaba anteriormente, acá tengo una gráfica de las ventas que se han hecho a través de un año de determinada empresa. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ver las ventas en una gráfica de pastel, entonces podría usar esta herramienta que todo el mundo la conoce, que es el Excel. Aquí nosotros en el apartado de insertar, podemos nosotros insertar varios tipos de gráficas en las cuales el día de hoy estaré mostrando todos estos tipos de gráficas, bueno, la mayoría de gráficas. Entonces, esta herramienta es muy útil ya que es una de las herramientas más fáciles, por así decirlo, para poder hacer gráficas por medio de nuestros datos. Entonces, acá tenemos las ventas del año. Acá en esta sección de acá podemos ver las gráficas de pastel. Por ejemplo, acá tenemos lo que son las ventas. Acá las separa por colores, empezando desde enero y finalizando en diciembre. Enero sería la parte celeste, que sería esta parte de acá, siguiendo con febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, hasta llegar a diciembre, que como podemos ver, en el mes de diciembre la empresa vendió 150,000 quetzales. Vendió el triple que lo que vendió el mes de enero, que fueron 50,000 quetzales. Acá esta gráfica sería la que, esta porción de la gráfica sería la que representaría los datos del mes de diciembre, que como se puede observar sería la porción más grande, más amplia de todo nuestro segmento. Entonces aquí la que más veo yo que es una de las más pequeñas sería esta, la gris. Y si nos damos cuenta que en nuestros datos, por ende, es el mes en el que menos se vendió, que solamente se vendieron 45,000 quetzales en ese mes. Entonces, este es un ejemplo claro de las gráficas de pastel. Como lo mencionaba anteriormente, acá nosotros podemos ver el 100% de nuestros datos, abarcando desde el mes de enero hasta el mes de diciembre. Entonces, también podemos visualizar cada porción, por así decirlo, de cada mes, de las ventas de cada mes. Aquí tenemos también más ejemplos de estas gráficas de pastel, que de hecho son los mismos. Acá tenemos esta, que es un poquito más estética, por así decirlo, que es en modo 3D, en la cual podemos observar el mes de enero, el mes de marzo, abril, siguiendo así hasta llegar al mes de diciembre, que es el mes donde más ventas se obtuvo del año. Creo que también tenemos otros ejemplos de esta de anillo, que esta de anillo se parece mucho a una gráfica que es la de gráfica de arco, pero esa está más adelante. Entonces, después voy a estar explicando cómo es el uso de esta gráfica. Pero como se puede observar, es prácticamente lo mismo, solo que tiene un espacio en medio. Entonces, depende también nosotros cómo querramos representar los datos con las personas que van a tomar decisiones a través de estas gráficas, ¿verdad? Entonces, como mencionaba anteriormente, cada tipo de gráfica depende de los datos que nosotros queremos mostrar, depende de cómo queremos nosotros mostrar esos datos. Si es un grupo completo de datos, si es un grupo que va creciendo o va decreciendo,
o si es solamente para mostrar cuál es más alto que otro, por así decirlo, cuál es más grande que otro, cuál es más pequeño que otro. Entonces hay muchas maneras de representar nuestros datos. Entonces, siguiendo con el tema, ahora tocan las gráficas de barra. Entonces, las gráficas de barra, acá tenemos lo que es un eje Y, que sería el eje de acá. Perdón, el eje X, que sería el eje horizontal, y el eje Y, que sería el eje vertical. Entonces, aquí nosotros horizontalmente tenemos unos datos y verticalmente tenemos otros datos. Entonces, acá también vamos a mostrar un ejemplo de este tipo de gráficas. Acá, como podemos ver, este sería un ejemplo de lo que les mencionaba, que para el gráfico de barras necesitamos un eje horizontal, que sería nuestro eje X, en el cual nosotros podemos ver los meses: enero, febrero, marzo, abril, etc. Y el eje Y, que sería el eje vertical, en el cual tenemos otro tipo de datos, que son las ventas que hemos obtenido de los meses. Entonces acá podemos ver que el mes de enero tuvimos 50,000, el mes de febrero un poco más, el mes de marzo decayeron, y así consecutivamente fueron subiendo los datos, bajando. eh, y acá por último tenemos la barra de diciembre, que es el mes en el que más se ha vendido. Y aquí, por medio de esta gráfica, podemos observar de una manera más simple, nosotros podemos ver que el mes de diciembre es el que más se ha vendido. En cambio, si nosotros lo miramos desde acá, solo con estos datos, podríamos podría tomarnos un poquito más de tiempo de ver de cada dato para ver cuál es el que más se ha vendido, cuál es el que más no se ha vendido. También tenemos otros ejemplos de esta de este tipo de gráficas. Tenemos acá esta, que es casi similar a la anterior. Esta también. Tenemos estas que son 3D, que son un poquito más bonitas. Así como esta está en 3D. Entonces es una gráfica un poquito más estética, que de igual manera cada barra se puede poner de diferente color. Entonces acá también tenemos diferentes estilos que se le pueden dar a nuestras gráficas. Estas son unas gráficas un poquito más personalizadas. Acá hay diferentes diseños. Como este es muy bonito el diseño. Yo por lo general me quedaría con este o con este. También puede ser la opción de este, que a la hora de emplearlo ya tenemos una vista más bonita. Pero siguiendo con el tema, vamos a mostrar el otro tipo de gráficas, que serían las gráficas en línea. Por lo general, estas gráficas en línea muestran los datos como van creciendo o decreciendo a través del tiempo. Como mencionaba antes, puse un ejemplo de la tarifa de cambio, como el dólar va cambiando durante los días, los meses, los años. eh, que de hecho, para los tipos de cambio, esta es una de las gráficas más utilizadas, las gráficas de líneas. Acá mostraré unos ejemplos de estas gráficas de líneas. Acá podemos ver cómo va empezando nuestra gráfica desde aquí, desde el mes de enero, va subiendo, decae, vuelve a subir. Acá en el mes de julio vuelve a decaer también, y a partir del mes de agosto va creciente. Entonces, siguiendo con el ejemplo de las empresas,
En el mes que más considero yo que se vende es en el mes de diciembre. Lo digo por experiencia propia, eh, ya que varias empresas es la temporada en la que más se realizan ventas, en la temporada donde las personas tienen más dinero. Entonces después de este mes ya empieza a decaer la gráfica nuevamente. Podemos tener aquí, podemos mostrar más ejemplos. Aquí también hay diferentes diseños de gráficas, muy bonitos por cierto. Como mencionaba anteriormente, esta aplicación de Excel es la aplicación que más se utiliza. Bueno, considero yo que es una de las que más se utiliza, ya que es muy fácil de, de digitalizar los datos y también de representarlos por medio de gráficas. Además de que varias empresas eh, pequeñas y medianas utilizan esta herramienta. A falta de una página web, eh, etcétera. Aquí tenemos más diseños de gráficas. Esta es una combinación de gráficas alineadas con una gráfica de puntos que posteriormente vamos a estar analizando. Acá quiero yo mostrar el ejemplo de la conversión del dólar. Cambio. Aquí tenemos un ejemplo de cuánto está el dólar a comparación del quetzal guatemalteco. Aquí podemos observar la gráfica. Como les mencionaba, la gráfica de líneas son las que más se utilizan para, para los tipos de cambio. Entonces aquí podemos ver cómo la gráfica va subiendo, va bajando, ya que el dólar es un poquito inestable, por así decirlo. Bueno, es estable porque casi siempre se mantiene en el mismo rango, pero es inestable en el sentido de que a veces baja y a veces sube por céntimos, por décimas que diga. Entonces aquí podemos ver del 26 de marzo, del mes de abril, cómo fue subiendo un poquito. Aquí podemos visualizarlo por un día, por 5 días, por un mes, por un año. Aquí tenemos una vista más prolongada a través del tiempo, por 5 años. Y nos damos cuenta lo que hablé anteriormente. Siempre se mantiene casi en los mismos precios, en la tarifa más baja y en la tarifa más alta. Lo único es que desde el punto más bajo al punto más alto siempre sube y baja, sube y baja. Entonces, es muy importante aclarar que aquí las tarifas de cambio del dólar, eh, al menos yo la utilizo mucho durante el año, ya que cuando voy de viaje o cuando necesito realizar transferencias al exterior, necesito comprar dólares. Entonces, tengo que estar viendo seguidamente cuál es la temporada donde el dólar está más bajo para poder aprovechar la compra de los dólares para que me salga un poquito más económico y poderme ahorrar unos centavos de dólar. Que a veces cuando son transacciones muy grandes, por ejemplo de $20,000, $30,000, esas décimas de dólar se convierten en cantidades muy grandes. Siguiendo con el tema, tenemos las gráficas de tallo y hoja. Por lo general, casi no he visto que las personas utilicen esta gráfica de tallo y hoja, porque a veces puede ser un poquito muy confuso para las personas. Estas gráficas de tallo y hoja muestran, como dije anteriormente, los tallos y las hojas. El tallo, por lo general, lo utilizan como números decimales. Es por decir, el 0 lo multiplican con... Al 0 le agregan otro 0 que a la par, perdón. Y al 1 le agregan un 0 aquí a la par. Al 2 también se le agrega un 0 aquí a la par. Al 3 también se le agrega un 0.
si siguiendo hasta el número 10, que también se le agrega un 0. Entonces, para poder leer estos datos, por ejemplo, el 0, aquí tendría otro 0 y aquí al final sería un 5. Aquí 0, 0, aquí tiene un 8, sería un 8. Aquí el 1 tiene un 0, sería 10. A la hora de agarrar este número de acá, se le sumaría este 2 de acá, sería un número 12. El 3 sumaría este 1 de acá, que tiene acá un 0, que sería un 10. En este caso sería un 13. Entonces es un poquito confuso, no confuso, sino que un poquito tal vez difícil de explicarlo, ya que como mencionó, las personas no utilizan muy bien, casi no utilizan estas gráficas de talla y hoja. Aquí mejor lo mostraré en otro ejemplo que tengo acá, que me piden pasar estos datos que tengo acá a esta gráfica. Entonces lo haré manualmente. Por ejemplo, los datos que van del 0 al 10 los almacenaré aquí en la fila del 0. Los datos que van perdón, aquí en la primera son los que van del 0 al 9. Los datos que van del 10 al, al 19 los almacenaré aquí. Los que van del 20 al 29 aquí, los del 30 al 39 aquí, hasta llegar a los del 100. Los que van del 100 al 109 los almacenaré aquí. Como mencioné anteriormente, me piden pasar estos datos a esta gráfica. El 1, como expliqué, sería del 0 al 9, iría almacenado aquí. Después sigue el 10, que del 10 al 19 irían acá. Acá este número 10, como aquí tengo la base 10, por así decirlo, solo tendría que agregar el 0. Este 0 se le suma a este 10, por así decirlo, y al final serían 10. Ahorita vamos a ver otro ejemplo. El número 50. El número 50 iría aquí. Este número en base... Este número tendría un 0 acá, por así decirlo, y se le sumaría este otro 0. A la hora de tener este número 50, acá se le sumaría este 0 y nos seguiría dando 50. Aquí sigue el número 21. Entonces aquí tendría yo un 20 y solo tendría que sumarle un 1. A la hora de sumar este 20 con este 1 sería acá un 21. Sigue el 3, este iría acá. Sigue el 31, entonces aquí tendría que agregar un 1. Aquí tengo un 30 más un 1 sería el número 31, que es el número que tengo acá. Es un poquito difícil explicar o tal vez no difícil, sino que las personas a veces se confunden un poquito aquí con esta gráfica. Entonces tal vez por eso considero que es una de las gráficas poco utilizadas. Aquí sigue el número 45, aquí tengo el 40 y aquí seguiría el 5. El 75 tengo el 70 acá, iría el 5 acá. El 63 iría el 3 acá. El 47, tengo acá el 40, pondría el 7 acá. El 83, tengo acá el 8, tendría que agregar el 3 acá. 92, entonces acá tengo el 9, pongo el 2 acá. El 56, tendría que poner el 56 acá. El 6 acá, perdón. Sigue el 68, tendría que agregar el número 8 acá. El número 15, tendría que agregar el 5 acá. El número 6 iría acá. Y finalizando con el número 96, que iría el 6 acá. Por ejemplo, si hubiera un 107, entonces acá tengo el 10 y ya solo tendría que agregarle el número 7 acá.
Entonces ahora voy a mostrar una fórmula para poder visualizar nuevamente esos datos. Esta sería la gráfica de tallo y hoja. Como se puede observar, este sería el tallo y estas serían las hojas. Entonces este 1 solo se le agregaría el 0. Para sacar este 1 y el 5 solo se juntarían los dos datos, que sería así. Para agregar el 0 y el 1 sería 0,1. Para el 0 y el 3 sería el 0,3. El 0 y el 6 sería el 0,6. Juntaríamos el 2 y 1. El 3 y el 1. Acá el 3 y el 3. Acá juntaríamos el 4 y el 5. Aquí el 4 y el 7. Aquí el 5 y el 0. Después tendremos que juntar el 5 y el 6. Acá juntamos el 6 con el 3. Acá juntamos el 6 con el 8. Acá juntamos el 7 con el 5. Acá juntamos el 8 con el 3. Acá juntamos el 9 con el 2. Acá el 9 con el 6. Y acá juntamos el 10 con el 7. Estos datos serían exactamente los datos que están acá. Solo que aquí ya están representados como los datos de tallo y hoja. Estos serían los números principales y estos serían los números que le siguen a este número. En internet podemos encontrar otros ejemplos de esta gráfica. Acá, por ejemplo, bueno, acá tenemos un ejemplo de esta gráfica, de la de tallo y hoja. Siguiendo con el tema, vamos a ver la siguiente gráfica, que sería el histograma. El histograma como tal nos permite observar los datos comparados uno con el otro. Entonces, acá vamos a mostrar de igual manera un ejemplo de cómo se puede utilizar el histograma, siempre utilizando nuestra tabla que tenemos acá de las ventas del mes del año que diga. Acá tenemos
acá lo que es el histograma. Entonces acá separa las ventas por cuatrimestre. Del histograma podemos ver que acá en el histograma podemos ver cómo se han reflejado las ventas por cuatrimestre, como mencioné anteriormente. El primer cuatrimestre sería 45.000 a 88.000, el segundo sería de 88.000 a 131.000 y el tercero sería de 131.000 a 174.000. Entonces, de igual manera acá también tenemos más diseños en el cual nosotros podemos reflejar estos datos de una mejor manera para que se vea un poco más estético. Acá tenemos también un cartograma que es utilizado para medir los datos de determinados países, determinados continentes, también como es el caso de Guatemala, de departamentos, si fueran los Estados Unidos, de ver los estados de ese país. Entonces, podemos ver muchas veces lo representan por colores. Por darles un ejemplo, este que tenemos acá, están representando de color azul los países que están un poquito más desarrollados que otros. O lo podríamos poner tal vez como estos países tuvieron más decesos durante la pandemia. También podría ser estos países fueron los que fueron más afectados durante la Segunda Guerra Mundial. Podemos tener acá también más ejemplos de internet. Acá podemos ver el cartograma de la población de Europa, en el cual podemos ver que ciertas partes están en rosado claro, otras en rosado un poco más oscuro, otras llegando a morado, otras en verde claro, en verde normal, por así decirlo, y un verde un poquito más oscuro. Aquí la manera de ver los datos es como mencioné anteriormente, mostrando, acá tiene el porcentaje, habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces podemos ver que los países que están en verde oscuro son los que menos habitantes tienen por kilómetro cuadrado, que en este caso sería Noruega, parece ser Estonia o Letonia, si no estoy mal. Los que le siguen están en verde un poco más claro, que aquí podemos encontrar varios países como Portugal, España, Francia, Grecia, Polonia, varios países que se encuentran en esta región de acá. Siguiendo con el rosado pálido, que ya sería Italia. Italia ya tendría más habitantes por kilómetro cuadrado. También el Reino Unido. Aquí también en Alemania. Y ya en morado, que sería lo que es Dinamarca. Como se puede observar acá en Dinamarca, ya habrían más habitantes por kilómetro cuadrado. También podemos ver otro ejemplo
por ejemplo, como lo que mencionaba anteriormente, que sería lo de la pandemia. Cartograma por deceso durante la pandemia. Acá se puede observar los países que están en gris, que serían los que tuvieron 0 casos de coronavirus, los que están en anaranjado claro de 0 a 401, los que están en anaranjado un poquito más fuerte de 401 a 1064, los que están ya llegando a rojo sería de 1064 a 2014, los que están ya en rojo oscuro sería de 2014 a 4192, y los que están de color negro sería de 4092 a 5727. Esos serían los casos que tenemos de coronavirus durante la pandemia. Entonces, como se puede observar, en gris es muy difícil encontrar uno acá, ya que todos los países del mundo tuvieron al menos un caso de coronavirus. Los que están con anaranjado claro serían varios países, en su mayoría de la región de África. Acá podemos ver Nicaragua en Centroamérica. En América del Norte no podemos observar ninguno, ni de igual manera en Sudamérica. En Asia tampoco. Y en Europa tampoco. Siguiendo por los que tienen de casos de 401 a 1064, que ya sería el anaranjado un poquito más oscuro, que sería como lo que es Canadá, México, algunos países de Sudamérica, también Guatemala entraría en este rango. También se puede observar acá Rusia, varios países de Europa, algunos muy pocos de países de África. Luego seguiría el color rojo, que serían casos de 1064 a 2014 casos. Que es lo que se puede observar, que ahí entran países, solo entran 2 países, que sería Bolivia, si no estoy mal, y este otro país de acá, que no se me viene ahorita a la mente, que es de Sudamérica. También ahí entrarían países como lo que es Francia, Inglaterra, Suecia, Irlanda, también Sudáfrica. Luego siguen los casos de 2014 a 4192, que sería un rojo más oscuro, que ahí entran los Estados Unidos de Norteamérica, entra también Panamá, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, entra también España, Dinamarca, y ya por último serían los casos de 4192 a 5727, que serían países acá como Dinamarca. En realidad creo que para eso entonces la gráfica está para el 27 de octubre de 2020. Creo que todavía ahí estamos empezando también la pandemia, ya que mucho tiempo después hasta superamos todas estas cifras en varios países del mundo. Entonces este es un ejemplo claro del cartograma para representar más que todo determinados grupos geográficos o países, bueno, países o territorios geográficos por medio de una estadística. Siguiendo con nuestro tema,
seguirían las gráficas de áreas apiladas. Estas gráficas muestran acá lo que son las ventas, perdón, muestran lo que son datos agrupados en una misma barra. Así como acá se pueden ver las ventas agrupadas en una misma barra. Acá se pueden ver la atención al cliente agrupada en una misma barra. Acá a la par el marketing agrupado en una misma barra. Acá a la par los recursos humanos agrupados en una misma barra. Estas barras significan que tienen diferentes datos, por eso es que tienen diferentes colores y cada uno de estos colores representa diferente cantidad de datos, por así decirlo. De igual manera, acá también se necesita un eje X, que sería el eje horizontal, y el eje vertical, que sería el eje Y. Para mostrar de mejor manera estos datos, vamos a ver otro ejemplo. Acá utilizando lo que es esta gráfica de ventas y compras. Acá podemos ver lo que sería, por ejemplo, esta gráfica. Aquí me muestra el mes de, al principio me muestra el mes de enero, que serían ventas de 50,000, y aquí en la parte anaranjada me estaría mostrando las compras, que en este caso serían de 25,000. Siguiendo con el mes de febrero, que aquí en la barra azul me mostraría lo que son las ventas, que serían 60,000, y aquí en la parte superior, en la parte anaranjada, me mostrarían lo que son las compras, que serían de 30,000. Nos saltamos unos cuantos meses. Seguimos al mes de junio, que sería unas ventas por un valor de 75,000 quetzales. Y en la parte anaranjada estaríamos observando las compras, que serían de 37,500. Aquí estamos observando en el mes de julio ventas por 80,000 y compras por 40,000. Agosto ventas por 50,000 y compras por 25,000. Algo muy importante acá es que las ventas que se hacen tienen un margen de utilidad bruto del 50%. Es así que las compras equivalen el 50% de las ventas. Entonces acá la ganancia bruta sería la mitad. Si hacemos esta fórmula, estamos viendo que las ventas se le gana el 100% de utilidad bruta. Es así, en este mes se obtuvo en venta 50,000, se compró 25,000 y se obtuvieron 25,000, que sería el 100% de utilidad bruta de este mes. Obviamente a estos 25,000 habría que descontarles gastos de alquileres, gastos de empleados, gastos de luz, agua, electricidad, internet, gastos de parqueos, gastos de basura, gastos, todo ese tipo de gastos. Entonces, para poder obtener una utilidad neta como tal. Siguiendo con el tema, acá podemos ver unas ventas en el mes de septiembre por 65,000 y compras por 32,500. En el mes de octubre, ventas por 75,000 y compras por 37,500. En el mes de noviembre, ventas por 90,000 y compras por 45,000. Y en el mes de diciembre, que es en el mes que más se vendió, podemos ver ventas de 150,000 y compras de 75,000 quetzales. Entonces, estas gráficas, como mencioné anteriormente, están apiladas, ya que pueden mostrar diferentes tipos de datos en una sola barra.
Por ejemplo, acá podríamos seguir con el ejemplo que estábamos mostrando de utilidad bruta. Utilidad bruta, que sería esto menos esto. Y podríamos también poner la utilidad neta. Que sería, por ejemplo, de esto habría que restarle la mitad, por darles un ejemplo. Esta sería la utilidad neta. Vamos a sacar una gráfica de barras apiladas de estos datos. Y acá lo obtenemos. Exactamente lo que mencionaba. Muestra diferentes datos en una misma barra. Acá en la parte azul me estaría mostrando las ventas, en la parte anaranjada las compras, en la parte gris la utilidad bruta y en la parte amarilla la utilidad neta de cada mes, por cierto. Por eso es que en una barra hay diferentes datos y en las demás barras serían también esos mismos datos pero de diferente mes. Esto sería por ventas de mes, así como las que tenemos de este lado sería por ventas según el área. Esta me imagino que son ventas físicas que se hacen tal vez en algún local. Aquí serían las ventas que se hacen en línea a través de atención al cliente. Aquí las ventas que se obtienen a través del marketing y las ventas de recursos humanos. Ahí eso no muy me cuadra, pero es un ejemplo. Acá como mencionaba, tenemos acá ventas de 150,000, compras de 75,000, una utilidad net bruta de 75,000 y una utilidad neta que serían ya 37,500 que quedan libres para la empresa, ya sea para tomar ese dinero como reinversión o como para poder comprar otros días, hacer otros tipos de gastos, como por ejemplo eh, obtener activos para la empresa, etcétera, que en este caso sería más que todo reinversión. En sí, el giro de un negocio es la reinversión de la utilidad neta. Entonces aquí podemos sumar con esta este espacio amarillo que sería la utilidad neta que se ha obtenido durante el transcurso de estos 12 meses. Se podría sumar todo eso para ver cuánto en realidad se obtuvo de utilidad neta durante el año. Y como repito anteriormente, poder utilizar ese dinero para reinversión, para compra de activos. Eh, si están rentando una bodega, tal vez ya no rentar, sino que comprar, etcétera, ¿verdad? Siguiendo con nuestro tema que se nos está cortando el tiempo, también tenemos lo que son las barras agrupadas, que acá en estas barras agrupadas son más que todo barras comparativas de un dato con otro dato. Es casi el mismo ejemplo que las barras apiladas, solo que aquí no están apiladas, están agrupadas una a la par de la otra. Aquí vamos a ver el mismo ejemplo. Acá. Acá. Acá podemos ver el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Las ventas fueron acá en el mes de enero de 50,000, la utilidad, las compras que digan fueron de 25,000, la utilidad bruta fue de 25,000 y la utilidad neta se fueron en total de 12,500. Acá se puede observar de mejor manera cómo esta gráfica representa de mejor los datos, ya que las compras sería, como repito nuevamente, la parte azul y la utilidad neta, que es lo que a toda empresa le interesa, sería de 12,500.
Aquí se puede observar todos estos datos a través de los meses, viendo que en el mes que más se obtuvo utilidad neta fue el mes de diciembre. Es casi similar al ejemplo anterior, solo que en el ejemplo anterior estaban apilados uno sobre otro. En este ejemplo están convertidos en barra uno a la par de otro. Al menos a mí este es el ejemplo, esta es la gráfica que más me gusta, ya que muestra de una mejor manera los datos. Pero cada quien tiene diferentes necesidades, como repetí al principio del video, para poder usar las gráficas dependiendo la necesidad con la que tenga. Acá las gráficas de pirámide, que normalmente estas se utilizan también de igual manera a través del tiempo. Acá se puede comparar tal vez, por ejemplo, cuánta población ha existido en cierto país durante determinado tiempo. Acá desde los años 100 antes de Cristo, en el año 500 después de Cristo, en el año 1000 después de Cristo, y así de igual manera los datos van creciendo. Acá tenemos el gráfico de velas. Este gráfico es muy interesante también, ya que por lo general en el área que más he visto que se utilizan es en el área de finanzas, también en el área de compra de divisas, es el área de Forex. Ahora mostraré un ejemplo. Es en el mercado Forex. El mercado Forex de divisas o mercado de cambiario, también conocido como Forex FX o Currency Market, es un mercado mundial descentralizado en el que se negocian divisas. Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Acá podemos ver que se utilizan normalmente los gráficos en línea y también los gráficos en velas, que sería algo como de este ejemplo. También para visualizar los datos que suben o bajan, cuál fue su punto más bajo, cuál fue su punto más alto, cuál fue su punto medio. Gráfico de acá podemos ver este gráfico de velas, por ejemplo. Que podemos ver, se podría decir que esta gráfica sería de la compra de divisas de los euros. Aquí podemos ver que normalmente está representada de dos colores. Acá sería el color anaranjado y el color verde. El color anaranjado significa que decrece esa gráfica, y el color verde que va a un aumento. Entonces acá podemos ver de que empezó en este punto. Vamos a hacerlo un poco más grande. Acá empezó en este punto donde tengo el mouse, llegó hasta este punto, luego bajó hasta este punto y terminó en este punto de acá. Después podemos ver en la vela verde que sube, empieza en este punto, baja hasta este punto, vuelve a subir hasta este punto de acá y vuelve a bajar a este punto. Después seguiría la vela roja que baja. Acá empezaría, sube hasta este punto, luego baja, se mantiene aquí y acá vuelve a bajar, y así sucesivamente. Así como acá tenemos que la barra verde empezó en este punto, llegó a su punto más bajo que fue este, después llegó a su punto más alto que fue este de acá, y luego bajó nuevamente y terminó en este punto de acá. De aquí vuelve a subir nuevamente y así se va continuamente. El color, como dije anteriormente, va dependiendo si la barra baja o si la barra sube. Si la barra baja es color rojo, si la barra sube es color verde. Los piquitos de acá muestran su punto máximo y su punto mínimo. Este tema me gusta bastante, ya que yo anteriormente he trabajado con Forex, que es un mercado donde se gana muy bien.
Muchos dicen que es un mercado como de apuestas, pero en realidad es más bien un mercado de estudio. Hay que estudiar eh, cómo es el negocio de estas monedas, de estas divisas, ver, estudiando si va decreciendo, si va a un aumento, para poder hacer una compra y ganar mucho dinero. Por ejemplo, puedo invertir $100,000, y si de esos $100,000 eh, la acción, la divisa sube, entonces subiría, por ejemplo, a $110,000, $120,000, que se pueden ganar en pocos minutos. De igual manera, si se hace mal una mala jugada, se pueden perder en pocos minutos. Siguiendo con el tema, tenemos las gráficas de bala. Estas gráficas de bala también son como las gráficas apiladas o las gráficas eh, agrupadas, solo que acá lo vemos de una manera. eh, las gráficas agrupadas las teníamos que empezaban del eje X para arriba, y esta sería lo inverso, que empezaría del eje Y hacia la derecha. También tenemos mapas de calor. Esto se puede utilizar como por ejemplo para medir las condiciones climáticas de determinado país, determinado continente. Ver cómo, por ejemplo, se podría observar aquí eh, la temperatura de un determinado día. Por ejemplo, aquí en el día A, en el día 1 se podría decir, que empieza con frío, frío, va disminuyendo, llega a mediodía, hace mucho calor, y por la tarde baja, ya por la noche va, va disminuyendo la temperatura. De igual manera sigue con los demás días. Por ejemplo, acá en el día, o en la ciudad acá, podemos ver que empieza frío, frío, ya a las pocas horas de la mañana se podría interpretar. Bueno, acá está en el mes de martes, en el día martes, se podría interpretar que hay un poco más de calor. Perdón, estos son los meses. En marzo hay un poco más de calor, marzo, mayo, junio, julio en esta ciudad. En julio es donde tiene su punto máximo, y en agosto va reduciendo la temperatura. Esta es una manera de representar los mapas de calor. Acá también tenemos pictogramas, que en este caso ya no se utilizan gráficas como tal o números como tal, sino que se utilizan imágenes. Así como por aquí tenemos 10 hombrecitos, que podrían ser, por ejemplo, acá eh, llegaría al 9.5, al 8.5, perdón, de cierta población de determinado lugar. Ya no se utilizan acá en los pictogramas, como repetí anteriormente, eh, gráficas como tal, sino que se utilizan eh, dibujos o siluetas o figuras. También tenemos los diagramas de arco, que mencionaba muy bien al principio, que es como la, la gráfica de pastel, solo que esta está dividida a la mitad, va en forma de arco. Aquí muestra determinados datos. En esta parte de acá, en la parte celeste muestra que eso fue su punto máximo, en la parte amarilla su punto mínimo, y en la parte azul un poquito más claro ya fue su punto medio, por así decirlo. También tenemos los gráficos de araña. Los gráficos de araña van en aumento, van como, lo dice su nombre, como una araña. Empieza acá con el número 20, acá con el número 40, aquí va creciendo y aquí va creciendo, y de igual manera se puede ver la gráfica como creciendo acá. Entonces acá también podemos sacar este gráfico de estos datos que tenemos acá. Por ejemplo, seleccionamos todos nuestros datos de acá, de los meses de los meses del año, las ventas, compras, utilidad bruta y utilidad neta. Podemos encontrar este gráfico por la se me perdió aquí, pero ahorita lo vamos a encontrar. Acá está. Acá está. Este sería
La serie uno serían las ventas que se obtuvo, como se puede observar. Acá empezamos con el primer círculo serían las ventas de 20.000, el segundo las ventas de 40.000, el tercero las ventas de 60.000, el cuarto de 80.000, el quinto de 100.000, el sexto de 120.000, el séptimo de 140.000 y el círculo más grande serían las ventas de 160.000. Acá se puede observar la línea azul que serían las ventas, la línea anaranjada que serían las compras, que creo que se me perdió por acá. La línea gris que serían las utilidades y la línea amarilla que serían la utilidad neta como tal. La naranjada no se perdió, sino que está debajo de la gris. Es que como tienen los mismos datos, la gris cae encima de la naranja. Pero ahí está, porque son exactamente los mismos datos. Eso sería todo. Este sería el final de la presentación. Como mencioné al principio, faltaron muchos temas en los cuales desafortunadamente no pude mostrar acá todas las gráficas, ya que solo tengo un tiempo máximo de 1 hora. Pero fue un gusto y un placer haberles enseñado estas pocas gráficas de las cuales podemos hacer uso para representación de datos, para poder entender los datos de una mejor manera y para obtener también un mejor análisis para toma de decisiones o para ver resultados finales. Eso fue todo, muchas gracias.